camino hacia esa búsqueda de la libertad financiera era exclusivamente con fondos indexados, pero me di cuenta de que, ostras, veía que iba a ser un camino lento. Y vi que la inversión en inmuebles, también viendo cómo lo hacían en Estados Unidos, pues era una forma no rápida, no de conseguir la libertad financiera en unos meses o en un año, pero sí que lo podía conseguir en menos periodo de tiempo, que no tenía que esperar a la jubilación. ¿Cómo conseguir estos inmuebles? Os dan un chivatazo. Bueno, a ver, yo Porque en Idealista no encontramos esos, bueno, he dicho Idealista por decir, pero no encontramos esos pisos. Sí y no. Yo te diría que de los pisos que yo he comprado, 1 de cada 3 estaban en Idealista publicados a los ojos de todo el mundo. Y el hacer ofertas a veces, que nos quedamos muchas veces con el precio del anuncio, y el precio del anuncio es precisamente el precio por el que no se vende el piso. Casi 20 años metido en el sector inmobiliario directamente. ¿Esto va a petar? Hay 2 o 3 millones de pisos vacíos en España y cuanta más incertidumbre pongan, si es que eso solo favorece a los que nos tomamos esto como algo más profesional, que somos los que nos estamos beneficiando de la subida de alquileres. Si hubiera menos incertidumbre regulatoria, pues toda esa gente que es menos profesional pondría más vivienda en el mercado. Y bajo mi punto de vista eso o bien haría caer los precios o bien frenaría la subida. ¿Qué harías hoy, Carlos, si empezaras de cero con 5.000 euros? Si fuera yo lo que haría es empezar a invertir en... Si yo a Carlos Galán solo le dejara elegir una opción, una inversión para los próximos 10, 20 años, ¿cuál elegiría? Yo seguramente me decantaría por... Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo al Mercado. Hoy, como veis, muy especial, aquí presencial, gracias al invitado que me acompaña en esta tarde, donde vamos a hablar mucho de inmuebles, vamos a hablar mucho de fondos indexados y vamos a hablar mucho también de ahorro y de inversión en general. Tengo aquí a Carlos Galán, asesor financiero, más de 20 pisos, invierte también en fondos indexados, que también quiere hablar mucho de ello. Y bueno, con una carrera por delante impresionante en todos los aspectos del mundo financiero. ¿Qué tal, Carlos? Qué bien, pues un placer, Laura. Vamos a darle y a ver si podemos aportar valor a toda tu audiencia y ya por ello con muchas ganas de estar aquí también. Tengo que decir que eras muy solicitado, por toda la gente que me seguía, me estaba diciendo, por favor, tienes que traer a Carlos. Así que bueno, un placer también que hayas aceptado mi invitación y que estemos aquí además haciendo el podcast presencial, que al final, bueno, pues es un honor para mí el poder tenerte aquí. Vamos a empezar hablando un poco de inmuebles, de libertad financiera también, porque a través de ese libro tuyo, ¿no?, de libertad inmobiliaria, ¿realmente se puede conseguir esa libertad financiera con inmuebles? Pues muy buena pregunta, Laura, y sí, yo también me lo preguntaba en su día, ¿no? Cuando yo me llegué a obsesionar mucho con el concepto de libertad financiera y era realmente mi único objetivo. Yo al principio pues empecé también trabajando en bolsa y luego llegué a los fondos indexados y inicialmente mi camino hacia esa búsqueda de la libertad financiera era exclusivamente con fondos indexados, pero me di cuenta de que, ostras, a pesar de que era un camino seguro, que pues la bolsa a largo plazo tiene una rentabilidad bastante predecible si realmente inviertes en periodos largos de 20, 25 o más años, pero veía que iba a ser un camino lento. Entonces, en ese camino yo luego también empecé a emprender, a conseguir también más ingresos y vi que la inversión en inmuebles, también viendo cómo lo hacían en Estados Unidos, pues era una forma no rápida, no de conseguir la libertad financiera en unos meses o en un año, pero sí que lo podía conseguir en menos periodo de tiempo, que no tenía que esperar a la jubilación, que no tenía que esperar, pues no sé, 40 o 50 años de inversión en fondos indexados, sino que gracias al apalancamiento, gracias a esa deuda buena, gracias a que puedo usar no solo mi dinero, sino también el dinero de otros, pues podía conseguir acelerar esa libertad financiera y conseguirlo antes. Entonces ahí fue cuando ya empecé a invertir en inmuebles con esa filosofía bastante americana. Y ahora si quieres pues profundizamos en cómo es la estrategia, el tipo de inmuebles, etcétera. Hombre, no te me vas a escapar, eso Claro ya que lo sí. sabes. Pero ahí vi que tenía mucho sentido. Que tenía mucho sentido además el apalancarte en inmuebles, porque bueno, en fondos indexados, en bolsa en general, aunque poco a poco va viendo más instrumentos para poder apalancarte, pero ahí yo lo veo bastante más arriesgado porque el retorno de la bolsa no es muy predecible. Además, pues para ir repagando la deuda muchas veces con la bolsa va a ser difícil porque no hay muchas acciones que no dan dividendos, etcétera, o sea, es más inestable. Sin embargo, los inmuebles me parece que es un instrumento bastante bueno para crear patrimonio con el dinero de otros, porque encaja muy bien
esos pagos que tienes de cuotas con los alquileres. O sea, los ingresos, que son bastante estables en el caso de los inmuebles, como que encajan muy bien con los pagos que tienes que ir haciendo de deuda y además el banco de lo que más se fía es de los inmuebles. O sea, nos guste o no, pues aunque no sea lo más seguro en algunos casos y pueda tener sentido que el banco te preste para otra cosa, pero tú vas al banco y le dices quiero comprar un inmueble o le dices quiero comprar criptomonedas o quiero abrir un negocio y para lo que te va a dar más dinero y le se fía más es de los inmuebles. De hecho, uno de los principales motivos por los que invierto en inmuebles es por eso, porque el banco es de lo que más se fía. Entonces, ahí, respondiendo a tu pregunta, vi un camino que, sin ser rápido y sin ser exento de esfuerzo, por supuesto, pues me podía adelantar esa libertad financiera. Claro, pero la diferencia, por ejemplo, en invertir en bolsa, en indexados, que es verdad que lleva mucho más tiempo, a invertir en inmuebles, lo que se suele criticar un poco es que necesitas ese dinero inicial, ¿no? O sea, que no cualquier persona puede conseguir esa libertad financiera con inmuebles. ¿Cuánto dinero necesitas inicial para poder comprar un piso? Vale, pues si quieres ya vamos profundizando un poco en en el tipo de inmuebles que yo compro, porque efectivamente yo cuando empecé, yo vi cómo lo hacían en Estados Unidos, cómo lo hacía pues los típicos, ¿no? Kiyosaki y luego otros más especialistas como pueden ser los de Bigger Pockets y otros, y veía que, ostras, que conseguían rentabilidades muy buenas, rentabilidades, te estoy hablando, rentabilidades brutas por encima del 10%, que apalancadas pues te daban rentabilidades ya bastante más altas, dependiendo, pero podrías, o sea, seguro por encima del 15 o 20%, y decía, ostras, esto es más interesante, y empecé a ver en España inmuebles de todo tipo, incluso no solo viviendas, sino otro tipo de activos que si quieres luego comentamos y te explico por qué me quedé con la vivienda en concreto. Y entonces pues inicialmente empecé a ver los pisos que a mí pues me hubiera gustado, ¿no? O sea, pisos, pues, no sé, te estoy hablando pisos a lo mejor de 250, 300.000 euros, que digo, ostras, pues es un barrio que está guay, es un piso amplio, exterior, con ascensor, con piscina, y digo, pues aquí yo viviría, ¿no? Y hacía los números y decía, ostras, es que con esto no me da ni para pagar la hipoteca. Entonces digo, vale, esto no me sirve. No me sirve, por un lado, por lo que dices, por la entrada tan alta que tiene, y por otro lado, porque no me deja cash flow. No, sí, se va pagando solo, que, oye, no está mal. Mm, Al cabo de 30 años tendré un inmueble que ya no valdrá 300, sino que con la inflación valdrá 500, que, oye, súper bien, me lo he ido pagando el inquilino, pero eso no me sirve para conseguir la libertad financiera. Luego, si quieres, también definimos lo que es la libertad Sí. financiera, ¿no? Pero bueno, por no enrollarme mucho. Poco a poco, por prueba y error, simplemente haciendo los números, que es otra de las cosas que me gusta de los inmuebles, que puedes hacer los números prácticamente al detalle, sabes por cuánto se va a alquilar más o menos ese inmueble, sabes cuánto vas a pagar de cuota de hipoteca, si es fija y si es variable también tienes una idea, y sabes realmente pues, los gastos de comunidad, de IBI, realmente puedes hacer una proyección bastante buena de cómo va a ser tu inversión, cosa que con otras inversiones como la bolsa, pues es más incierto. Y bueno, haciendo números de distintos tipos de inmueble, al final dije, ostras, el tipo de inmueble que a mí, por lo menos en ese momento, me servía, son inmuebles económicos. Y ahora definimos también rangos de precios ahora en 2025. ¿Y dónde los encuentras? Porque Correcto. claro, mucha gente me dice, vale, sí, 60.000, 70.000 precio muchas veces de inmueble, alquilado a 500, vale, me salen las cuentas, pero ¿dónde consigo eso? ¿Cómo se enteran, por ejemplo, Carlos, de ese tipo de inmuebles? Porque no los encuentro. Vale, si me permites, Sí. acabo de explicar esto y luego Sí. te respondo Venga. a esto que me dices. Vale, entonces dije, vale, tengo que ir a inmuebles económicos porque en el mercado de compra y de alquiler hay como una inconsistencia entre el valor de compra y el alquiler. O sea, por ejemplo, ese piso de 300.000 euros del que te hablaba, a lo mejor tenía un alquiler de, no sé, 1.200 euros. Sin embargo, un inmueble de 100.000, pues a lo mejor tiene un alquiler de 800. Por lo tanto, no va en proporción. Por lo tanto, la rentabilidad más alta, por lo menos lo que yo vi, es que está en los pisos económicos, que suelen ser pisos sin ascensor, te diría que más bien pequeños, de entre 50 a 70 metros, que están en barrios trabajadores, barrios de toda la vida, que no quiere decir que sea una calle o una zona problemática. A veces la línea es fina, pero hay que separar. O sea, una cosa es
que, oye, pues que no sea el piso de tus sueños, pero eso no quiere decir que sea problemático o que no se pueda vivir allí. Hay muchísima demanda de gente que está encantada de vivir ahí y que realmente es una zona que es normal. O sea, hay un ambiente, sí, es más un barrio trabajador, pero genial para esto. Y luego son pisos que a mí me gusta que sean exteriores, que sí que valoro bastante que haya, que tenga una buena distribución. Pero bueno, son pisos sencillos, ¿vale? Entonces, ese tipo de piso es el que me permitía, pues, oye, que la entrada no fuera súper alta y que me diera un cash flow con el que poder también seguir creciendo, ¿vale? Eso por contextualizar. Más o menos, si quieres que te diga un poco rangos a día de hoy, te diría que en ciudades medianas, como puede ser Zaragoza, Valencia, Alicante, Valladolid, Burgos, ciudades capitales de provincia medianas, pues ahí seguramente estamos en un rango entre 70 y 100.000 euros para un alquiler de aproximadamente 700 euros en alquiler tradicional. Luego está el alquiler por habitaciones, que es luego si quieres comentamos. En ciudades grandes, como puede ser Madrid, Barcelona, o zonas un poco más caras como puede ser País Vasco, Málaga, pues ahí seguramente estamos ya en unos precios para este tipo de inmuebles de entre 120 y 150.000 euros, pero el alquiler también está por encima de los 1.000 euros, ¿vale? Ahí seguramente baja un poquito la rentabilidad por alquiler, pero también tienes generalmente más revalorización. Y en ciudades más pequeñas o incluso algunas localidades pequeñas, como puede ser, oye, un Albacete, perdón, un Badajoz, por ejemplo, o pueblos más pequeños, pues ahí seguramente podemos encontrar pisos incluso de este estilo en torno a 50, 60.000 euros con alquileres de unos 500, ¿vale? Eso por contextualizar. La otra pregunta que me hacías, ¿cómo conseguir estos inmuebles? Os dan un chivatazo. Bueno, a ver, yo a Porque en veces Idealista no encontramos esos, bueno, he dicho Idealista por decir, pero no te encontramos cuento. esos pisos. O sea, sí y no. Yo te diría que de los últimos pisos de los pisos que yo he comprado, uno de cada tres estaban en Idealista publicados a los ojos de todo el mundo, ¿vale? Otros, pues no estaban en Idealista, pero te cuento. A ver, mucha gente cuando empieza en el mercado inmobiliario, pues se fija en eso, ¿no? Se fija en, ostras, es que no sé quién ha comprado este inmueble que tiene una rentabilidad de tal y eso yo no lo veo. Y es, bueno, evidentemente que tú no lo ves porque no puedes compararte con alguien que lleva un recorrido, o sea, que tiene una experiencia, que tiene unos contactos, que para ver ese inmueble ha visto 30 más, que ha pasado 3 ofertas y le han dicho que en 2 que no y en esta que sí. En fin, que no podemos mirar únicamente la punta del iceberg. O sea, hay que profundizar. Cuando tú ya has recorrido ese camino, entonces ya te comparas, pero no podemos comparar a alguien que ya lleva un camino, es como, no sé, yo si voy a jugar a tenis, no se me ocurre compararme con un tenista ya no profesional, sino que lleva 3 años jugando. Pues evidentemente voy a ser peor. Esto a mí me parece importante, que hay un camino por detrás. Entonces, mm, lo que comentas de los pisos interesantes no es tan idealista. Sí y no. Pero de todas formas, mm, creo que todos empezamos así. O sea, todo el mundo cuando empieza, ya no en la inversión inmobiliaria, sino en cualquier faceta, empieza sin conocimientos y sin contactos. Precisamente, ¿cómo he ido consiguiendo yo esa red de contactos? Pues con la experiencia, yendo a visitar inmuebles de idealista. O sea, yo recuerdo el primer piso a lo mejor que compré, pues fue todo tirando del hilo. Pues vas a ver un piso de idealista. No te cuadra. Pero ya tienes un contacto de esa agente inmobiliario. Y entonces le dices lo que buscas. Oye, mira, esto no me cuadra por esto y por esto. Si se te ocurre, si te entra algo, avísame. Y ostras, a lo mejor a las 2 semanas, si lo haces bien, haces seguimiento, te contacta. Y ostras, y ahí tiras del hilo. Yo me acuerdo de que yo contaba a todo el mundo que iba a invertir en un inmueble. Y me han llegado inmuebles de muchos sitios. O sea, me ha llegado un inmueble, por ejemplo, de un piso que compré en Bilbao, que me llamó un día, me dijo, oye, ¿tú te dedicas a comprar pisos? Y le digo, ¿de dónde has sacado mi número? Y era el vecino, porque le había comentado al administrador que quería vender el piso y no quería una inmobiliaria, y el administrador le dijo, pues el de encima de ti creo que alquila. Y me llamó. Entonces, eso por un lado. Luego, de un reformista que me hizo un albañil, que me hizo una reforma en un piso y sabe que yo voy comprando, pues ostras, se enteró de un piso, me lo dijo. Eh,
mucho de estar así, mucho de un agente inmobiliario que me ha enseñado un piso que no me ha cuadrado, pero ha visto lo que hacía, ha visto que había feeling, ha visto que realmente era inversor y me ha pasado pisos antes de que se publicaran. Entonces, yo creo que lo importante es irte haciendo esa red de contactos, pero insisto, sigue habiendo pisos en Idealista que son interesantes. Al final en Idealista está el, no sé, 80-90% del producto. Por Entonces, cierto, que no está patrocinado por Idealista, no, no, por si no. acaso, ¿eh? En Que Idealista puede ser Idealista o o en otro, cualquier pero portal, vamos. eso es, pero que, o sea, yo creo que también a veces es comodidad el decir, no, es que eso no existe. No, bueno, es que tienes que hacer un camino. Es que, evidentemente, no. Y además ahora con la demanda que hay, pues es que los pisos interesantes vuelan. Pero bueno, también es un trabajo tuyo el hacer ese análisis y el hacer ofertas a veces, que nos quedamos muchas veces con el precio del anuncio y el precio del anuncio es precisamente el precio por el que no se vende el piso. El precio del anuncio no es el precio de venta. Está inflado. Bueno, suele estar inflado, pero si lo piensas, el precio del anuncio no es el precio de venta, porque si no ya no estaría, si no ya estaría vendido. Entonces también nos tenemos que atrever a ofertar, a preguntar, porque además es gratis. Yo creo que es una de las grandes ventajas y al mismo tiempo un inconveniente. Yo estoy seguro de que si nos cobrasen por hacer visitas, si nos cobrasen por hacer ofertas, haríamos más. Pero no lo hacemos porque es gratis y no lo valoramos. Eso es cierto. ¿Qué piensas de, lo sabes, que la inversión inmobiliaria muchas veces para la sociedad es como un problema, ¿no? ¿Lo ven así o hay mucha parte de la sociedad que ven la inversión inmobiliaria como un problema? ¿Tú que inviertes en inmuebles, cómo lo ves? Claro, sí. Pues mira, además hace poco en LinkedIn publicaba algo de esto y evidentemente hay mucha controversia con esto. Yo de verdad que trato de ponerme en la piel, del que está buscando un alquiler. Yo creo que hay que diferenciar el del que está buscando un alquiler del que está buscando comprar, porque sinceramente, para mí el problema importante es el del alquiler, más que el de compra de vivienda. Y para el inquilino, mm, yo personalmente creo que es muy bueno lo que hacemos los inversores inmobiliarios, porque, o sea, simplemente por ley de oferta y demanda, si estamos diciendo que faltan pisos de alquiler y que generalmente el más desprotegido es el inquilino, no tanto la pareja joven que está buscando una vivienda para comprar, que también, pero que si nos ponemos en quién es el que tiene más problemas, es el inquilino que ni siquiera se plantea o no puede comprar. Entonces, yendo a ese problema, si lo que estamos diciendo es que faltan viviendas de alquiler, que los inquilinos tienen problemas para encontrar, que los precios de alquiler están subiendo mucho y realmente criticamos al que pone más oferta de vivienda en alquiler, pues sinceramente me parece bastante incongruente. O sea, yo o sea, simplemente mirando números y siendo lo más imparcial posible, diría, ostras, es que es un tema de oferta y demanda. O sea, si los inversores, que es que muchas veces pisos que compramos llevan 10 años vacíos en manos de un fondo de inversión, 10 años vacíos y que necesitan una reforma integral porque son inhabitables. mm, lo compras, pues arriesgando tu dinero, pagando además un montón de impuestos, que si de ITP, que si de IVA, que si de IRPF, que si de no sé qué, de no sé cuántos. O sea, pagas prácticamente a lo largo de la vida del inmueble más de impuestos que en la propia compra del piso. Pones una vivienda más en el mercado y te critican. A mí, de verdad que eso no lo llego a entender. Y de hecho, yo creo que no hay mejor prueba que preguntar a los inquilinos. Oye, mm, em, ¿tú qué opinas de que haya una persona que te alquile el inmueble? Yo, de verdad, con mis inquilinos tengo una relación en general bastante buena con todos y o sea, que no, que nadie les ha forzado a hacer ese contrato de arrendamiento. Estaban felices. De hecho, ostras, por favor, dámelo a mí. Ya. Entonces, ostras, yo creo que a veces quien critica y los políticos tienen que ir a preguntar a la gente que tiene el problema. Y decirle, oye, ¿tú quieres que, que haya gente que alquile viviendas? Y es que hay veces que quieren pagarte hasta más. Entonces, porque quieren conseguir ese inmueble, porque es que no hay. Entonces, yo creo que a veces los políticos tendrían que dejarse de sus ideologías y decir, oye, si el problema es este y realmente lo queremos resolver, vamos a ver cómo lo hacemos.
por ejemplo, había una medida hasta 2014-2015 que a mí me parecía que ayudaba a que hubiera más viviendas en alquiler, que la quitaron, no entiendo por qué, que era que si tú alquilabas a menores, me parece que era de 35 años, con unos, no sé, que tuvieran unos ingresos de menos de tanto, la reducción en renta que tenía el propietario por alquilar ese inmueble, que ahora lo normal es que sea del 50%, era del 100%. Es decir, era como, no pagas impuestos si alquilas a estas personas que lo necesitan más. Sí, a mí me parece genial. O sea, el gobierno te incentivaba a que alquilaras esos perfiles. Pues eso lo quitaron. Entonces, claro, hay gente que retira los inmuebles con toda la regulación, y más que con la regulación, yo creo que es con la incertidumbre. Al final, el dinero, tú lo sabes, es miedoso. Mm. Y más en los inmuebles, que es un sector en el que hay gente que, oye, le llega de rebote. Es un piso de soltero, es un piso que le ha tocado de herencia, y dice, ostras, ¿lo alquilo o no lo alquilo? Pues como empiece a haber run run, ya ni siquiera aunque sea real, sino que empieza a haber run run regulatorio, pues oye, no te preocupes, que lo dejo vacío. Hay 2 o 3 millones de pisos vacíos en España, y cuanta más incertidumbre pongan, si es que eso solo favorece a los que nos tomamos esto como algo más profesional, que somos los que nos estamos beneficiando de la subida de alquileres. Pero si pensásemos un poco más estratégicamente y hubiera menos incertidumbre regulatoria, pues toda esa gente que es menos profesional pondría más vivienda en el mercado. Y bajo mi punto de vista, eso o bien haría caer los precios o bien frenaría la subida. Vamos a hablar de los precios, ya que me lo has tocado. Mm. Llevamos mucho tiempo, Carlos, hablando de esto va a petar. Es una burbuja, estamos en un momento. Tú llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas metido en el mundo de los inmuebles? Bueno, yo ayudando a mi madre, porque yo empecé ayudando a mi madre con un par de inmuebles que nos había dejado mi padre en herencia. Llevo ayudándola pues desde que yo tenía 15 años más o menos, que eso era hace, sí, como algo menos de 20 años. Pues casi 20 años metido en el sector inmobiliario directamente. ¿Esto va a petar? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos mercados: el mercado de compra y el mercado de alquiler. Yo en el mercado de alquiler es cierto que a mí, viendo un poco los salarios y viendo los alquileres, es algo que sí que me empieza a preocupar, de decir, ostras, ¿esto hasta dónde se puede estirar? Pues los salarios subiendo, no sé, un 2 un 3%, y los alquileres subiendo un 10%. O sea, eso es así, o sea, eso es claro. A mí eso me preocupa más. O sea, creo que ahí estamos ya más cerca no sé, del límite, pero es que nunca se sabe, porque luego también ves otras ciudades europeas, por ejemplo, de Londres, de París, y ahí está todavía más tensionado en relación a los salarios, y sigue, ¿no? Entonces, si tuviera que decir, creo que hay más burbuja en el alquiler que en el mercado de compra. En el mercado de compra, por lo que dicen también los expertos y cosas que voy leyendo, y sobre todo viendo cómo están los bancos, o sea, el problema que hubo en el boom en 2005, 2006, 2007, es que también los bancos financiaban a cualquiera, financiaban también con incluso más del 100%, y creo que eso ahora no es así. O sea, creo que ahora el grifo de la financiación está mucho más cerrado, y yo ahí veo, desde mi humilde punto de vista, sin haberlo súper analizado y sin ser experto en esto, sí que ahí veo que no hay tanto síntoma de burbuja. Ujú. Si alguien ahora mismo está pensando en comprar, alquilar, esperar, ¿tú qué le dirías? Vale, yo creo que aquí hay que diferenciar de si quieres comprar tu propia vivienda o si quieres comprar para invertir. Em, yo, en cuanto a comprar para invertir y alquilar, personalmente siempre lo veo como buen momento. O sea, para mí siempre es buen momento para empezar a invertir o para invertir más. Y de hecho, ya hace muchos años que tanto en bolsa como en inmuebles intento no predecir el momento, porque como es algo que voy a seguir haciendo siempre, pues creo que es positivo. Y oye, pues incluso aunque caigan los precios, o sea, un escenario de caída de precios, pues bueno, yo ya he invertido, voy pagando el dinero al banco, me van entrando alquileres,
incluso aunque caiga el precio, aunque me dijeras, no, es que este año va a caer la vivienda un 5%, yo aún así invertiría. ¿Por qué? Pues porque con una rentabilidad, no lo sé, del 7-8% de alquiler, ya estoy compensando esa posible bajada. Y luego, pues ya veremos si baja o no. Entonces, para mí, invertir siempre tiene sentido independientemente del momento. ¿Comprar una vivienda para ti? Pues, a ver, quien lo tenga claro, yo creo que también. Yo creo que, o sea, sabiendo que nadie sabe lo que va a pasar, pues cuanto antes, mejor. Yo personalmente no, ahí tengo un poco de dudas de si es lo más inteligente el comprar una vivienda o vivir de alquiler. Yo, de momento, vivo de alquiler, si quieres también lo Sí. podemos comentar. Pero bueno, quien lo tenga claro, yo creo que cuanto antes mejor. ¿Cuántos pisos tienes? Ahora tengo 20 inmuebles. 20. ¿Has comprado alguno este 2025? Sí, he comprado uno precisamente aquí en Madrid y mi idea es comprar otro en Alicante, porque, bueno, la mayoría de mis inmuebles están en Zaragoza y hace unos años que empecé a pues, diversificar algo. Compré un par en Bilbao, en Valencia y ahora pues he comprado en Madrid y en Alicante porque, por un lado, aunque es menos rentable, pues Madrid me parece una ciudad que a nivel de revalorización creo que funciona muy bien y que, jolín, viendo otras capitales del mundo, pues es que está barata, a pesar de todo lo que ha subido. Madrid. Sí, sí, sí. Madrid, a pesar de todo lo que ha subido, tú lo comparas con otras, pues, como te decía, con un París, con un Londres, que yo creo que ya pues le puede hablar de tú a tú en cuanto a todo, y está relativamente barata. También te digo, no he comprado en Madrid dentro de la M30, o sea que también hablamos de Madrid y todo el mundo se imagina el barrio de Salamanca. Ojalá. Entonces, también hay que ver el tipo de activo. Y luego Alicante porque también me parece una ciudad que va hacia arriba, que tiene mucho turismo, que está como captando mucha inversión y también me parece interesante. Ujú. ¿Qué rentabilidad más o menos estás consiguiendo con estos 20 pisos? Pues mira, te digo también la rentabilidad en el momento en el que lo compré, porque claro, luego se ha distorsionado mucho, porque compras a un precio y suben los alquileres, esa rentabilidad también respecto al precio al que yo compré ha subido, ¿no? Pero bueno, te diría que es una rentabilidad bruta, media en torno al 10%, 9-10%, que neta, te digo, porque aquí cada uno lo calcula de una forma, neta te digo descontando gastos, o sea, los gastos de comunidad, de IBI, etcétera, no descuento ni intereses, ni impuestos, ni ya cuota de hipoteca, que eso va por otro lado. Entonces, neta, puede estar en torno al 7%. Si le descontamos intereses, impuestos y tal, pues puede estar más en torno al 4 o 5%, más la revalorización que tenga. Eso en lo que es alquiler tradicional, de alquilar el piso completo, que es mi modelo principal. Pero también tengo, pues, no sé, de esos 4, creo que sí, 4 inmuebles o 5 en alquiler por habitaciones, que ahí sube la rentabilidad. Ahí podemos, pues, sumarle a esto que te he dicho unos 3-4 puntos, Ujú. que es una cosa que está también muy de moda. Sí, sí, sí. De hecho, estuvo por aquí Uri hace Ah, mucho muy bien. tiempo Sí, sí, hablando sí. precisamente en Rompiendo el Mercado, pues al principio del podcast, y me estuvo hablando de eso, del alquiler también por habitaciones y de todo el negocio también súper interesante. Dejaré por aquí también por si alguien lo quiere ver, también ese podcast que estuvo muy chulo. Me hablabas de esa rentabilidad, me hablabas de los pisos. ¿Por qué en inmuebles y no, por ejemplo, se está poniendo muy de moda los garajes, bueno, los parking, los trasteros? ¿Por qué inmuebles? Porque si nos ponemos a pensar en frío, mucha gente dirá, bueno, es que al final un inmueble conlleva estar mucho más pendiente, ¿no? Que un Claro. garaje o un trastero. ¿Por qué inmuebles? Pues mira, Laura, a mí, o sea, realmente todo me gusta. O sea, todas las inversiones me gustan y no descarto, ¿eh? O sea, no descarto para nada en el futuro. Pero con esa búsqueda inicial que te contaba de decir, ostras, ¿cómo hago lo que hacen en Estados Unidos? ¿Cómo lo traigo a España? Y analizando todo, analizando rentabilidades, posibilidad de financiación, riesgos, fiscalidad, dije, vale, los trasteros o los garajes me parecen interesantes. O sea, me parecen muy interesantes por eso, porque es, ostras, es algo que es, en principio, más pasivo, con menos riesgo de mantenimiento, de impago incluso. Pero claro, ahí tengo tres hándicaps. Uno, la fiscalidad.
la fiscalidad de la vivienda, por mucho que digan, está bien tratada. O sea, puedes meterte todos los gastos, tienes una reducción si alquilas en larga temporada del 50%, por lo tanto, el impuesto que pagas efectivo, incluso aunque estés en un tramo casi del 50%, pues se te queda en un 24% o algo así del beneficio. Por lo tanto, está bien. ¿Qué pasa con los garajes y con los trasteros? Que si lo haces bien, otra cosa es que alguien, pues oye, pues lo alquile y no declare nada. Pero si lo haces bien, mm, tienes que repercutir IVA, por lo tanto ya no pasa nada, pero ya tienes que hacer una liquidación trimestral, emitir factura, etcétera, ya un poco coñazo. Y luego la fiscalidad es peor, porque no tienes esa reducción, ¿vale? Entonces, ese primer hándicap. Segundo hándicap, la financiación. El banco prefiere financiar una vivienda, te va a financiar más porcentaje, a más largo plazo, mejores condiciones, que un garaje o un trastero o incluso un local. Además, el banco, pues para una plaza de garaje de 20 o 30 mil euros, pues no sé si te dará una hipoteca. Le va a costar menos porque mm, el banco también quiere un tamaño mínimo de hipoteca. Le cuesta lo mismo hacer una hipoteca de 30.000 que una de 300.000 euros. Por lo tanto, la financiación se complica en todos esos sentidos. Y luego, por un tema también de escala. Pues sí, dices, vale, un trastero. Yo, de hecho, he hecho trasteros para vender y pensé en quedarme alguno porque rentable eran muy rentables. O sea, eran 6.000 euros, un trastero nuevo. Se alquilaba por 50 euros al mes, que te da una rentabilidad por encima del 10%. Pero dices, vale, ¿y qué hago? ¿Qué hago con un trastero? No hay escala. Si no, tendría que tener 20 trasteros. Y para igualar un piso, ¿eh? Para igualar un piso. Sí. Entonces, hostia, si con 20 trasteros realmente me da menos gestión que un piso, tengo dudas. Porque al final sí, es algo que están ahí sus cosas, pero cada uno tendrá un problema. O sea, 20 trasteros, entonces es un tema también de escala. Ujú. No sé si te he respondido. Sí, me has respondido. Me has dado esas razones de por qué optas por esa inversión en inmuebles, en viviendas, antes que por otro tipo de inmuebles como son los trasteros, es verdad, y los parking que se están poniendo, es cierto que muy de moda también por falta de espacio en muchas ocasiones. Me has dicho que tienes 20 pisos, ¿20 hipotecas? No, o sea, tengo algunos pisos que están ya libres, bueno, que los compré libres, y luego también tengo algunos pisos que he reunificado hipotecas. O sea, tengo alguna hipoteca que, por ejemplo, pues tenía hipotecas a tipo variable, que en su día, pues era un chollo y parecía que nunca iban a... A que no- subir el Euribor, ¿no? parecía que... es que yo me acuerdo de esas frases Sí, literales, ¿eh? De sí. imposible que suba el Euribor. Si sube el Euribor se cae el mundo porque con la deuda que tenemos es imposible. Y es en los próximos 10 15 años seguro que no sube y ya está, subió. Ahí, bueno, aprendí y lo que hice fue refinanciar ¿Y lo hipotecas. pasaste mal cuando subió el Euribor con esa subida de la hipoteca en relación con lo que ibas recibiendo de los alquileres? No, y te cuento por qué. Bueno, en algún piso temporalmente, pero ¿qué pasa? Que realmente ya hay por un lado hay una cobertura natural de esto, de los tipos de interés, porque el tipo de interés va muy relacionado con la inflación. La inflación va muy relacionada con la subida de los precios de alquiler. Por lo tanto, subía la cuota, pero el precio de alquiler también subía. Entonces, podía absorber, te digo, algunos pisos no inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú tienes el contrato o sea, si hubiera libertad, sí, pero como luego el gobierno capó o sea, realmente el IPC era del 7%, que si se hubiera subido eso, se hubiera podido absorber. Entonces, temporalmente sí que hubo pisos que sufrieron, porque a lo mejor la cuota te subía 100 euros o 150 y tu alquiler pues, no subía eso. Pero bueno, es verdad que cuando acaba ese contrato y se renueva, la subida ha sido muchísimo mayor. Que eso es otro de los efectos malos de la regulación, que es, si es que al final que no se pueden poner diques al mar. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero al final el mercado dice, o sea, dice lo que opina también y al final se acaba ajustando. Vale, no ajustas durante unos años, perfecto, pero es que cuando se renueva el alquiler sube un 30%. Entonces, sí, temporalmente hubo impacto, pero luego pues es que me sabe hasta mal decirlo, pero es que es hasta bueno. O sea, realmente, que yo te diga esto, pues, para mí, cuanta más regulación hubiera, realmente sería mejor,
pero que es que no es lo que necesita el mercado y la gente. ¿Y qué necesitamos? El mercado y la gente. ¿Qué necesita la vivienda o el sector inmobiliario aquí en España? Tú además que Yo, además está hablando al principio de Estados Unidos, a que te estás fijando mucho en lo que se hace fuera. mm, ¿Qué necesita aquí España para que vaya mejor? a ver, yo creo que es, a ver, yo creo que es relativamente simple, es que haya mm, por un lado que no haya incertidumbre, que sea, oye, estas son las normas, las que sean, idealmente las buenas, pero que diga, oye, vamos a estar 10 años sin cambios, porque, y con eso también la gente se hace a eso. Pero si cada año, cada mes, están saliendo noticias, que si esto, que si lo otro, pues la gente ya no sabe qué hacer y no hace nada. Entonces, lo primero que, insisto, esto ya no es ni de ser de un bando ni de otro, sino que haya tranquilidad. También para los inversores ya grandes de fuera, que es que si no, no vienen. Y luego, yo creo que debería haber una tolerancia, por supuesto, tolerancia cero con la ocupación. Eso, vamos, que yo creo que está en la Constitución, es la propiedad privada, eso es ridículo. Y luego con los impagos, que es distinto, el problema a veces se confunde y se dice que, o sea, se habla de ocupación y de impago como si fuera lo mismo y no tiene nada que ver. Em, pues oye, eso es lo mismo. O sea, a mí me parece muy bien que el gobierno diga, oye, yo no quiero que una familia vulnerable se quede en la calle. Perfecto. Pero yo no tengo que asumirlo como que yo también soy ciudadano. Y tú no sabes si yo me he endeudado para conseguir este inmueble y el dinero que tengo. Que es que pensamos aquí que los inversores inmobiliarios son fondos con miles de millones y, oye, es el piso que te dejó tu padre después de trabajar toda su vida o el piso que he comprado porque he ahorrado, me he sacrificado durante un tiempo y he pedido una hipoteca. Entonces, en fin, que si el gobierno quiere garantizar eso, que me parece bien, con el dinero de todos, que me parece bien, vale, pero a mí me empiezas a pagar, o sea, si no me paga el inquilino y no me dejas porque tu sistema judicial, oye, no funciona o es muy lento o lo que sea, o lo quieres entorpecer, me parece perfecto. Pero págame a mí y ya está, no pasa nada. Entonces, con esas cosas, yo creo que si das seguridad, das alguna ventaja fiscal que la recuperas, ese mismo momento quitas la regulación y entra un montón de oferta de todos esos pisos que te he dicho de gente que tiene miedo, entra un montón de oferta al mercado. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido Mm, ocupación? ¿Has tenido esos impagos que lo divides en dos? Pero ¿te mm. ha pasado en los pisos? Ocupación no, y aquí yo distingo, o sea, la ocupación es, oye, tienes un piso vacío y entra alguien y se mete en esa propiedad. Eso no he tenido. Em, lo que sí que he tenido es un par de impagos. Uno en un piso de mi madre hace mucho, en 2010 me parece. Que, oye, pues había un seguro de impago y pues, nada, pues, se dio parte, el seguro pagó y yo creo que en un año, una cosa así, esa persona, bueno, esos inquilinos salieron y ya está. No hay más drama. Y otro que tuve más recientemente, que ese sí que este duró más tiempo, duró 20 meses y el seguro de impago me cubría 11 meses, por lo que tuve unos meses que no se cubrieron. Pero bueno, pues oye, dentro de lo que cabe, pues oye, fue el proceso un poco más lento de lo previsto, pero pues también, oye, el seguro de pago cubrió y salimos. Ese piso es verdad que mm, era un poco particular, porque yo compré ya ese piso alquilado. Yo sabía de antemano, cuando compré ese piso, que tenía un riesgo. Más que nada por el perfil ¿De los inquilinos? por el perfil del inquilino. O sea, sabía que por un tema también económico y tal, había riesgo. Pero bueno, por eso precisamente también lo compré más barato y por eso los anteriores propietarios lo querían vender, porque no les dejaba tranquilos. Entonces, bueno, es cierto que yo personalmente creo que haciendo una buena selección se mitiga bastante el riesgo. De todas formas, yo siempre, siempre, siempre seguro de impago. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué características para ti son esenciales o primordiales
que tiene que tener un seguro de impago, porque claro, lo que tú me estás contando, al final te pagaron 11 meses, estuvo más tiempo sin inquilino, en esos meses, entre hipoteca, que no te pagaran el alquiler, más los destrozos si los hubo en el propio piso, que muchas veces ocurre, ahí perdiste también dinero. O sea, ¿qué características tiene que tener ese seguro y qué pasó en ese periodo también? Vale. A ver, hay dos tipos de seguro. Están las aseguradoras tradicionales, que hay distintos tipos de seguro, pues que te cubren 6 meses, 12 meses, que es el estándar, 18 meses. Entonces ahí, pues, decides tú lo que quieres. Y luego ahora hay otra cosa, que son las garantías de alquiler, creo que se llaman, que eso ya no es una aseguradora al uso, no es una aseguradora que está en el consorcio y todo eso, sino que es una empresa como privada que te asegura. Y eso sí que hay empresas que te aseguran, que te dan una garantía ilimitada. De, oye, si el proceso dura más, pues ilimitado. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene que ver qué prefiere, si quiere un poco más la solvencia de una aseguradora o si prefiere pues esa garantía ilimitada. ¿Cómo fue en mi caso? Pues bueno, sí, efectivamente, durante unos meses hubo ahí o sea, me tocó poner dinero, ¿no? Pero bueno, como te digo, o sea, estaba previsto que yo cuando lo compré, pues también compré, yo qué sé, 15.000 euros por debajo del precio, entonces mm, sabía que era un riesgo que podía suceder y bueno, yo creo que aquí el problema es si tienes un inmueble y dependes de eso, y también si dependes solo de eso. O sea, para mí la inversión inmobiliaria es algo que haces aparte de tu actividad o de lo que sea. Y es ir construyendo un camino poco a poco, pero no depender de él solamente. Ujú. Me has dicho al principio y por eso te he querido llevar aquí. Al principio de todo me has dicho invierto en inmuebles porque para mí es lo menos arriesgado. Yo creo que hemos visto esos riesgos también que tiene el inmueble a través de la entrevista, de los que hemos visto. ¿Por qué en inmuebles hoy en día, o sea, realmente se puede conseguir esa libertad hoy en día solo con inmuebles? ¿Lo ves menos arriesgado que otro tipo de inversión? Porque los riesgos los hay y con tanto por lo que nos está pasando en el gobierno con todas las medidas que está tomando, esos precios cada vez más complicado conseguir esos buenos precios de los pisos, ¿no? Para poder comprarlos y luego alquilarlos. ¿Sigue siendo para ti la mejor opción para invertir a pesar del contexto actual? Bueno, yo pienso que cada uno tiene que conocerse y ver si la inversión inmobiliaria es para él o para ella. O sea, para mí no, o sea, no quiero decir que esto sea para todo el mundo, ni mucho menos. Cada uno tiene que ver cuál es su tipo de inversión. Por ejemplo, para mí la inversión en criptomonedas pues no es, o por lo menos no en un porcentaje grande, porque no lo entiendo, porque por muchas cosas. Para otros es lo mejor que hay. Entonces, yo creo que no hay inversión mejor o peor. Para mí, luego si quieres hablamos, yo invierto 50% en inmuebles, 50% en fondos indexados, que es lo que entiendo y es de lo que me fío. Entonces, para mí sí que es una de las formas más seguras, incluso a pesar de estos problemas que hay. O sea, al final, si yo pongo toda mi trayectoria como inversor, el impago, no sé, habrá sido menos de un 1%. O sea, tú ten en cuenta que de este alquiler, sí, ha habido 20 meses de impago. Yo a lo mejor ese piso lo he tenido 5 años, vale. Pero es que de los otros inmuebles ha habido cero impago. Entonces, si lo ponemos todo en contexto, es bajo. O sea, la incidencia es baja. Y el mejor ejemplo es que las aseguradoras cobran un 4% más o menos de los ingresos como prima para asegurarte. Por lo tanto, pensando un poco en su negocio, está claro que el impacto del impago en España, en media, de los alquileres que hacen, es menos del 4%, porque si no perderían dinero. No sé, yo por poco... No hay datos de esto, no hay estadísticas oficiales, pero yo creo que está en torno al 1 o 2% el impago. Entonces, ostras, pues, y con un seguro de impago se cubre prácticamente todo el riesgo. Entonces, yo no considero que por este motivo no sea seguro. De hecho, como te digo, es que en este inmueble, que a pesar de todo eso, ha ido muy bien, porque durante ese periodo además han puesto ascensor en el piso. Durante ese periodo, pues ha subido un montón los precios. En fin, que es que ha sido una operación que si yo pongo la rentabilidad es buenísima.
Entonces, sí, ya respondiendo a tu pregunta, creo que la inversión inmobiliaria siempre, ya no es que sea, y que creo que será siempre, es que mm, durante toda la historia es uno de los negocios pues más antiguos, es un negocio milenario, que creo que simplemente porque todos necesitamos pues vivir bajo un techo y por toda la necesidad que hay, etcétera, etcétera, creo que siempre va a ser un negocio. Sé que lo has dicho antes, lo hemos dejado ahí un poco. A pesar de esos 20 pisos, vives de alquiler. ¿Por qué? Porque es verdad que es algo muy personal. Hay Mm. quien defiende el hecho de que, bueno, pues porque así yo me puedo cambiar siempre que quiera. Es algo muy personal, pero al final choca, ¿no? Como Carlos, o sea, teniendo 20 pisos, no tiene su propio piso, porque habrá personas que también digan, es una forma de estar seguro, ¿no? Porque tienes una propiedad, ¿no? Hoy en Sí. día, no me acuerdo la ley que era, pero era en plan un abrigo, una vivienda, o sea, lo básico y después de ahí sigo. ¿Por qué de alquiler? Pues mira, Laura, yo creo que en inversión y en general cuando hablamos de dinero, realmente hablamos 50% de psicología y 50% de números, Totalmente ¿vale? de acuerdo. Entonces, te voy a hablar de los números y luego te hablo de la, de la psicología, pero yo creo que en cuanto a los números, o sea, ¿por qué vivo de alquiler? Por los números, ¿vale? Por un simple ejercicio de ver, ostras, lo que te decía antes, los pisos buenos son poco rentables. O sea, la rentabilidad que tiene mi casero es lamentable, ¿vale? Yo vivo en Zaragoza, en un piso que pues, está en el centro, 100 metros cuadrados, 3 dormitorios, exterior, en una buena finca, que yo calculo que si lo quisiera comprar costaría 400.000 euros. Yo pago de alquiler algo más de 1.000 euros, 1.000 y poco. Entonces yo hago los números y digo, ostras, la rentabilidad que tiene este casero, que además tendrá unos gastos de comunidad y de otras cosas relativamente altos, es que no llega al 3%. Yo, la rentabilidad que tengo es que triplica eso. Entonces, de alguna manera yo puedo vivir en un piso de 400.000 euros con un par de pisos de 70.000 euros. O sea, un par de pisos de 70, 80.000 euros que haya comprado en Zaragoza, que tiene un alquiler de 700 euros cada uno, de 650, es que me pagan ese alquiler. Entonces es un tema puramente financiero de arbitraje, de oye, compro barato, vendo caro, ¿vale? Entonces, en cuanto a los números, esa es mi filosofía. ¿Que más adelante quizá compre una casa? Por supuesto. O sea, yo también vivo de alquiler porque en mi momento vital pues me da esa flexibilidad, etcétera, etcétera. Por mí seguiría haciéndolo durante mucho tiempo, pero sé que, oye, quizá en el futuro, si tengo familia o lo que sea, pues quiera echar raíces y eso lo entiendo, pero lo haré siendo consciente. O sea, en los números no me voy a engañar, no voy a decir, oh, no, no, que esto es lo mejor. No, no. Diré, oye, es peor financieramente, pero me compensa por ese otro 50% que hablábamos de que no todos son números, ¿vale? Pero lo haré conscientemente, que hay mucha gente que parece que se enamora, que solo mira las emociones y no se da cuenta de los números. Luego, relacionado con esto, hay veces que se dice, no, que alquilar es tirar el dinero. Y yo estoy de acuerdo en parte. O sea, creo que alquilar es tirar el dinero si no vas a hacer otra cosa. Si tú no te planteas invertir ya no en inmuebles, sino en fondos indexados con una rentabilidad del 7%. O sea, tú al final tienes que mirar dónde va a rendir más tu dinero. Si tú no te planteas nada de, ostras, mi única opción de inversión es en mi propia vivienda, por supuesto compra tu vivienda en lugar de alquilar si puedes. Pero si abres un poco las miras, dices, ostras, que a lo mejor no es lo idóneo. ¿Por qué, ya me lo has dicho, fondos indexados? ¿Por qué esa combinación de inmuebles y fondos indexados? ¿Por qué no otro tipo? Me has dicho criptoactivos, criptomonedas, no lo entiendo o no, pero hay fondos de inversión, hay bolsa. De hecho, eres un apasionado de la bolsa, lo has dicho al principio, te has dedicado a ello. ¿Por qué fondos indexados? Porque también es como lo contrario a la bolsa, entre comillas, ¿no? La gente que le gusta la bolsa no les gusta nada los fondos indexados. Entonces llama todavía más la atención. ¿Por qué esa combinación? Vale. Bueno, o sea, ¿por qué no acciones o por qué no otro tipo de activos? Efectivamente, yo de pequeño era muy friki de todo esto y intentaba realmente, pues, el superar el mercado, el tratar de analizar y incluso después de estar dentro, pues, yo no vi garantías
de que supiera hacerlo mejor que el mercado. Entonces dije, ostras, creo que tiene más sentido simplemente seguir a los índices que ya son suficientemente buenos, o sea, ya te dan un rendimiento que está muy bien, que a largo plazo, si vas invirtiendo una parte de tu salario, pues es que creo que vas a acabar, si inviertes durante suficiente tiempo, teniendo una jubilación, teniendo tu vida solucionada. Y por eso vi que era una muy buena herramienta. Y luego, porque la bolsa o el índice, que a veces lo vemos como algo abstracto, realmente no dejan de ser empresas. Y yo pues, confío en el mundo, confío en la humanidad, confío en que las empresas que necesitan ser competitivas, porque si no la supera otra, pues van a seguir creciendo y van a seguir produciendo esas rentabilidades. Entonces, me parece que es una buena combinación porque antes que hablábamos de libertad financiera, para mí hay dos formas de definirla. Una es la de, oye, si yo un año gasto 30.000 euros y voy a ver, o sea, según el dinero que tengas en la cuenta, pues puedes vivir X años. Cuando esos años son superiores a la esperanza de vida que te queda, pues eres libre, ¿no? Si dices, oye, gasto 30.000 euros al año, voy a vivir 20 años más, pues cuando tenga 600.000 euros soy libre. Entonces, los fondos indexados me cubren un poco esa forma de libertad financiera. Voy a acumular un patrimonio para tenerlo y luego, pues con ir sacando y vivir durante un tiempo. Y los inmuebles me cubren la otra forma de libertad financiera, que es yo gasto 2.000 euros al mes, en el momento en el que tenga ingresos que no vengan de mi trabajo, los famosos ingresos pasivos o ingresos recurrentes, pues también soy libre, porque puedo vivir ya indefinidamente, el 100% de mis gastos están cubiertos por ingresos pasivos. Entonces los veo como dos formas complementarias de construir esa libertad y de construir patrimonio. Uno más recurrente, de ir como ordeñando la vaca. Como los dividendos, ¿no? Que Eso muchas es, veces se dice. exacto. Es uno más de ir ordeñando la vaca y otro de ir engordando la vaca para sacrificarla más adelante. Ujú. ¿Y ya tienes planteado cuando llegue ese momento? Porque con los inmuebles lo que estamos hablando, ¿no? Vas consiguiendo ese dinero como si fuesen los dividendos, mes a mes vas consiguiendo, pero claro, con los fondos indexados llegará un momento en el que para poder vivir de ese patrimonio que has ido creando tengas que hacer esa desinversión. ¿Te has hecho ya esa planificación o de momento estás acumulando? O sea, de momento estoy acumulando porque lo veo muy lejos, esa parte. Pero bueno, mi idea es hacerlo con la regla que hay del 4% o incluso algo menos si quieres ser más conservador. Básicamente esta regla lo que te dice es que si sacas como máximo un 4% del patrimonio que tienes, pues esa cartera puede sobrevivir. Yo como lo visualizo es, oye, mira, yo tengo una cartera que me da un 6%, por no poner algo súper alto, un 6% de rentabilidad nominal, una inflación del 2%, por ejemplo, que puede ser una media, pues tengo una rentabilidad real del 4%. Si yo cada año saco un 4%, mi cartera se queda igual en términos reales. Ni siquiera baja. O sea que yo creo que con ese 3-4% se puede sacar tranquilamente. ¿Cómo es esa cartera de fondos indexados? ¿Solo inviertes en un fondo indexado? ¿Tienes varios fondos indexados? ¿Cómo es? ¿O ETFs? Pues Laura, mi cartera es muy simple porque cuando llegué a la conclusión de que no quería ya intentar elegir acciones individualmente, que no quería dedicar tiempo, o sea, precisamente también tenía eso claro, que no quería dedicar tiempo y por eso yo invierto a través de un robo-advisor, en mi caso en la cartera más arriesgada que hay, porque, oye, creo que puedo aguantar bien las caídas, que mi horizonte temporal es muy largo y es una cartera que es pues casi todo renta variable, no todo. El 90% es renta variable y el 10% renta fija, y dentro de la renta variable, o sea, yo intento tampoco intentar acertar qué país lo va a hacer mejor ni nada. O sea, como te decía antes, confío en el mundo entero y por eso creo en eso, en comprarte el mundo entero. ¿Cómo? Pues más o menos en la proporción que representa dentro de la economía mundial, que más o menos es la proporción que representa dentro de la capitalización bursátil mundial. Pues lo más grande es Estados Unidos, luego que China, Europa, países emergentes y ya está. O sea, no me caliento mucho la cabeza con eso de, ostras, es que
el S&P 500 lo ha hecho mucho mejor en los últimos 10 o 15 años, y es que, claro, Estados Unidos va a crecer siempre más. No lo sé. O sea, quiero hacer las menos especulaciones posibles porque no quiero estar pendiente de a ver la macroeconomía en Estados Unidos, que si China no sé qué, que si no sé cuántos, porque entonces ya me empiezo a calentar la cabeza. Yo quiero dormir por las noches tranquilo y es que de verdad, aunque me dijeran, no, es que si tú analizas 8 horas el mercado, consigues 3 puntos más. Es que no lo quiero, que mi vida es otra cosa, que yo quiero dedicarme a, pues en este momento a la divulgación, a la formación, a viajar, a mis cosas. Entonces no quiero, que no me gusta el trabajo de estar pendiente del mercado, incluso aunque me aseguren que lo vaya a hacer mejor. A vivir, que yo muchas veces lo Sí. digo, que a veces se nos olvida que tenemos que vivir. Me parece muy interesante porque al final das esa parte también, ¿no?, de tranquilidad financiera que te da los fondos indexados. También los inmuebles, yo ahí tengo mis dudas por todo lo Por que supuesto. hay detrás, ¿no?, de toda la inversión inmobiliaria, pero bueno, sí es verdad que los fondos indexados es como muy a largo plazo. Claro, ¿siempre has invertido así a través de RoboAdvisor o empezaste eligiendo un fondo indexado o un ETF? O sea, para ti, Sí, sí. ¿cuál es el mejor? No, yo cuando empecé con fondos indexados no había robo-advisors en España, Por porque eso. te hablo, no sé, 2013 o 2014. Yo al principio invertí a través de Renta 4, recuerdo. La verdad es que no recuerdo los fondos, pero fue con esta filosofía, con una filosofía de simplicidad. Yo creo que incluso creo que lo hacía solo con 3 fondos. El del MSCI World, que te replica toda la renta variable del mundo desarrollado, con el MSCI Emerging, que es como los emergentes, y no sé si tenía algo de renta variable, pero, o sea, perdón, de renta fija. Creo que sí, pues no sé, alguno de la eurozona. Así, o sea, muy sencillo. Decir, oye, ¿cuánto es el PIB mundial del mundo desarrollado? El 80%. Pues el 80% a mundo desarrollado, el 20% a emergentes y quizá algo de renta fija y ya está. Es que no. Creo mucho en la fórmula, en general en la vida, de 80-20. De ostras. Si más o menos. O sea, si mi filosofía es indexada, pues oye, es esto. La ponderación, más o menos, pues lo que pese en la economía mundial. No me caliento mucho más la cabeza. ¿Y a Si puedo través del RoboAdvisor lo puedes hacer así también? ¿O ahí ya te has dejado guiar más? Me he dejado guiar, pero la filosofía es esa. O sea, la filosofía sigue siendo igual. Hay muchos más fondos, no sé cuántos fondos hay, pero hay más, pero que realmente no hacen falta más fondos. Y si al final todo es lo mismo. O sea, invertir en el MSCI World, que ya replica todo el mundo desarrollado, es prácticamente igual que coger el específico del S&P 500, el específico de Europa. Es lo mismo al final. Con que hagas bien las bases. Esto es como la pirámide nutricional, que luego ya que te tomes un snack o que hagas no sé qué, da igual. Lo importante es la base. Ujú. ¿Qué harías hoy, Carlos, si empezaras de cero con 5.000 euros? ¿Con qué objetivo? El que tú me pongas. Claro, aquí depende. O sea, si simplemente. Imagínate una persona que esté escuchando y diga, oh, qué interesante todo lo que me está contando Carlos, pero tengo 5.000 euros para poder invertir. Claro. ¿Qué hago? Aquí tendría que ver cuál es el objetivo. No es lo mismo que me digas, no, mi objetivo es rentabilizar mi dinero, te diría fondos indexados, o sea, no te calientes la cabeza, que me digas, no, es que mi objetivo es ser libre en 10 años. Pues ahí las decisiones que tienes que tomar son distintas. Por no dejarte así un poco en el aire la pregunta, si fuera yo lo que haría es empezar a invertir en fondos indexados una pequeña parte, em, porque sí que me parece bastante importante empezar. Hay gente que dice, no, es que ¿para qué voy a invertir 1.000 euros o 2.000 euros? Si eso es muy poco. No. Lo importante no son esos 2.000 euros. Lo importante es que empiezas, que ya tu identidad cambia, que ya eres inversor y que empiezas a invertir todos los meses. Me da igual, 50 euros. Pero ya estás invirtiendo cada mes. Y 50 euros al mes son 600 euros al año. Y luego, si ves que va bien, y ostras, y de repente te suben el sueldo, pues ya puedes pasar a 100. Y luego, pero ya tienes el hábito creado. Entonces te diría, eso, abre tu cuenta de fondos indexados, empieza a invertir cada mes. Luego, con 5.000 euros, si aspiras a algo más, pues dedica dinero a formarte, que formarte no necesariamente tienen que ser ni cursos,
a veces ni libros, que puede ser, oye, a mí, por ejemplo, mm, viajar cuando era joven y hacer algunas experiencias me ha formado más que un montón de libros y cursos. O sea, invertir algo de dinero en ver qué habilidades te puede dar, incluso en la vida, que te van a permitir luego generar más ingresos. Y si tu objetivo es comprar un inmueble, pues empezar a ahorrar, pero ya no te diría ni que con esos 5.000 euros. O sea, creo que en ese punto es más adquirir habilidades y conocer gente también que te pueda inspirar para aprender de ellos. Ujú. Me hablabas de objetivos, uno de ellos el ser libre, ¿no? Financieramente. Tú en tu libro, además, en Independízate, Papá de Estado, es un poco eso. Me decías al principio, no todo el mundo puede invertir en inmuebles, o no está capacitado o no es para todo el mundo, pero todo el mundo puede alcanzar la libertad financiera. Yo pienso que sí, o sea, con fondos indexados, sí, claro, depende de si me dices, no, es que tengo 60 años, me voy a jubilar dentro de 5, tengo 20.000 euros ahorrados y pues ahí seguramente es difícil, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo con tiempo suficiente por delante, con fondos indexados, es cuestión matemática de cuánto vas a invertir, durante cuánto tiempo, a qué tipo de interés, a qué rentabilidad y ver cuánto vas a gastar. Entonces yo pienso que sí. Ahora bien, que a veces cuando se habla de libertad financiera parece que es fácil. O sea, evidentemente hay muchos sacrificios. ¿Tú has hecho muchos sacrificios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, durante, pues sí, de estar muchos años sin trabajando de lunes a domingo y yo tenía mi trabajo y al mismo tiempo estaba haciendo muchas otras cosas. Entonces, claro, a veces, y yo lo siento, a veces suena mal y hay gente que se enfada conmigo por esto, pero es como, no, es que tengo esta situación, yo gano 1.000 euros y entonces yo no puedo. Entonces yo digo, bueno, no puedes con 1.000 euros, pero oye, que todos empezamos con cero. ¿Qué puedes hacer para el año que viene en lugar de 1.000 estar en 1.400? ¿Qué puedes, o sea, que a veces pensamos que, no, no, yo es que no puedo porque tengo esta situación. Bueno, pero esa situación puede cambiar. Es que a veces creo que nos dejamos llevar por lo fácil. Entonces, que todo el mundo, eso es como lo de los derechos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a X, pero no quiere decir que te lo vayan a dar. Quiere decir que tú tienes libertad para poder ir a por ello, pero tienes que recorrer ese camino. Mm. Y lo siento, a veces suena mal, pero yo lo siento. Es que hay que ir a buscarlo, Mm, como yo muchas veces digo, parece que nos viene dado, pero al final para conseguirlo tienes que hacer algo. O sea, no vale con el no puedo, ¿no? Que al final es lo más fácil. Yo creo que es la parte más fácil es el no puedo porque casi no llego. Es el discurso más fácil, que habrá personas que sí, pero aunque sea, tú decías 1.000 euros y 100 euros. Si es que empezar con 100 euros en un fondo indexado o donde cada uno vea, yo también soy de las que dice que te tienes que conocer como inversor para poder dar esos pasos, eso es lo primero, pero con 100 euros que sí, que vas a tardar más, pero empezarás por 100, sale esa bola de nieve más grande y poco a poco lo irás viendo, o sea que vamos totalmente de acuerdo contigo. Me has dicho que para empezar con esos 5.000 euros, más bien fondos indexados, aunque hay que tener un poco ese objetivo para qué quieres ese dinero. eso es. Si yo a Carlos Galán solo le dejara elegir una opción, una inversión para los próximos 10, 20 años, ¿cuál elegiría? Em, bueno, nuevamente, necesitaría saber cuál es el objetivo y riesgo que puedo asumir, pero bueno, asumiendo así que es la única inversión que puedo hacer, yo seguramente me decantaría sí, por una cartera de fondos indexados arriesgada. Como por ejemplo, Bueno, pues invertir todo en renta variable, como te decía. O sea, ¿es un solo fondo lo que tú quieras, pues un tipo de inversión me refiero. lo que te decía, la cartera que tengo de fondos indexados, mayor parte renta variable, o incluso todo renta variable, yo creo que sí, te diría esa. Ya para terminar, y para aquellos que nos estén escuchando, ¿qué te hubiese gustado decirle a tu yo de 18, 20 años? ¿Qué consejo le darías a Vale, ese Carlos Galán de 18 años? qué guay, es buena pregunta y te conecta con tu niño interior, ¿no? Con el pasado. Bueno, yo le diría que no corra, que no hay prisa, que vas a llegar, que también es importante disfrutar el camino y que
Sí, eso principalmente. Que no por el hecho de obsesionarte y de solo enfocarte en el objetivo, vas a llegar antes y que al final, pues es el tópico, ¿no? Pero que el camino es más importante que el destino, que luego a lo mejor consigues lo que quieres y no te da, o sea, sí, está bien, pero no es que ya se acabe tu vida y todo sea genial, que vienen más problemas. Entonces, sí, que tranquilo, que las cosas llegan y que aproveches un poco más el camino. Aprovechar el camino, aprender e invertir, ahorrar e invertir. Para mí yo creo que es algo fundamental. Carlos, gracias. Agradecida es poco que hayas estado aquí en Rompiendo el Mercado, en dar esta oportunidad de poder hacerlo además presencial, que es un lujo. Así que te lo agradezco mucho y por muchas más veces aquí en Rompiendo el Mercado. Te deseo todo lo mejor. Claro que sí, Laura, muchísimas gracias. Ha sido súper guay, entrevistas súper bien, he estado súper cómodo, así que mil gracias.